Bien, esta ocasión vamos a ver de los 5 espíritus a nivel potestad. No son espíritus a nivel ras del suelo, sino es a nivel potestad que se infiltran en la iglesia. Y ya analizamos en clases anteriores el espíritu de Jezabel, luego vimos el espíritu de Absalón que nos dio el hermano Pedro, y el espíritu del fariseísmo, ¿verdad? Que se integran a la iglesia en una forma, vamos a llamarla, si quieres, subliminal, o oculta, o velada. Vimos en clases pasadas también el tema de la infiltración. En toda guerra siempre de uno y otro bando, en las guerras naturales del mundo, hay espías, hay gente que se infiltra, hay gente que soborna, todo esto lo vimos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hoy decirles, amados del Señor, es que el espíritu de ocultismo, el espíritu de brujería, de hechicería, se mete en la iglesia. El libro de Hechos 19:19 nos habla de una actividad evangelística poderosa, llena del Espíritu, que estaba llevando a cabo el grupo de la iglesia cristiana primitiva. Nuestro hermano, el apóstol Pablo, estaban trabajando y empiezan a predicar el evangelio. El Señor respalda con sus milagros, con sus señales. Y dice Hechos 19:19, asimismo muchos, vean ustedes, muchos de los que habían practicado la magia, es decir, cristianos conversos que habían practicado la magia y la hechicería, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Vean qué importante es esto. La renuncia a la práctica mágica y malvada de Satanás, la renuncia a quemar los libros. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y dice el texto bíblico, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bendito sea el Santo Señor. Miren, el espíritu de ocultismo, brujería y hechicería se puede meter a la iglesia. Y va a subyugar, va a controlar a las personas a través del miedo, de tradiciones mágicas. Recuerdan a Jezabel, ¿no? Era una reina hechicera malvada. El espíritu de brujería va a confundir las enseñanzas bíblicas y la vida cristiana dentro de la iglesia. Es un espíritu de brujería que usa la fuerza y a veces va a usar un poder emocional para manipular a otros, ¿no? Entonces, en la lucha que el profeta tiene contra las fortalezas de la oscuridad, de esas fortalezas resistentes, ¿no? Van a resistir, el enemigo va a resistir el evangelio de Cristo, la pureza en la iglesia, y va a meter a gente, que puede ser cristiana, genuina, buscando al Señor, pero aún trae ataduras de esas prácticas que hicieron y no ha renunciado a ellas, ¿no? Es decir, no ha dicho, Señor, mi Dios. Entonces el ocultismo se mete, entran en la iglesia y les voy a mostrar un ejemplo de ello. Aquí tenemos un anillo satánico regalado por una profetisa, se lo regaló a una alumna de la escuela, nuestra hermana Mari Bashbush, de aquí de Puebla.
llegó una profetisa a su iglesia y habló y habló y ministró, impuso manos, era invitada especial, el pastor no tuvo el discernimiento y bueno, esta señora al final se acerca a la hermana Mari y se quita el anillo y se lo regala. Y ella se lo pone. ¿Sí me entiende? Y estaba encantada. ¿Por qué? Porque la hermana profetisa le había regalado un anillo de plata que tenía inscripciones en hebreo. Y ella anduvo trayendo ese anillo para arriba y para abajo y le empezó a ir mal. Desde que tuvo el anillo, pero no entraba en cuenta, estaba como cegada. Ella nos comentó que sus ventas de los terrenos que ella trabajaba se vinieron abajo y bueno, entonces me comentó el hecho y en una forma así media, ¿cómo te diré? Orgullosa, me dijo, mire, profeta, el anillo que me regaló la señora fulanita que llegó allá a la iglesia y bueno, aquí lo tengo. El pastor pues la trajo a la iglesia y bueno, me muestra el anillo, yo lo veo y pienso que es algo extraño. No sé si se alcanzan a ver ahí unos signos hebraicos, un anillo de plata con inscripciones en hebreo y realmente eran maldiciones. Y estaban regalados a una cristiana que era una diaconisa de la iglesia Obreros del Rey, aquí en Puebla. Ella cuando se inscribió a nuestra escuela, pues se empezó a encontrar con estas cosas y vean ustedes, yo llevé este anillo con una persona que es erudita en hebreo, conoce el hebreo en sentido académico, el hebreo informal de las calles, el caló hebreo, y bueno, una persona que sabe hebreo en serio, el pastor Lauro Eduardo Ayala. Le dije, oye, mira, este anillo, dime qué dice. Entonces él lo tradujo y ahí está la traducción. Esto dice en hebreo. Ustedes pueden ver la diapositiva y vean lo que dice en español. Dicho sea de paso, rompió contra el Redentor. Vea usted. ¿Quién es el Redentor? Nuestro amadísimo Señor Jesucristo. ¿Y quién rompió contra el Redentor? Luego dice, cuyo mejor gobernador es el diablo. Vean ustedes, ¿eh? Y dice, quien está seco de sus genitales. Y luego hay una maldición sexual ahí. Y luego dice, y aunque deshonrado, sigue siendo medio bueno. Un elogio para Satanás. Estaba todo eso escrito en un anillo que traía esta mujer que se lo regaló, ¿no? Entonces, ahí hubo una infiltración de ocultismo en la iglesia, ¿no? Y sabe Dios a cuántos les impuso manos, les habló y se hacía pasar esta señora como una profeta, una predicadora, qué feo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ustedes pueden ver, mi decisión fue, ¿sabes qué? Tenemos que romper ese anillo. Agarré un martillo en el nombre de Jesucristo y así como los cristianos primitivos quemaron sus libros, cuyo precio era de mucho dinero, de cuántos talentos de plata, ¿verdad? Ese anillo lo aplanamos con renuncia. Mari dijo, no, yo no me vuelvo a poner esto. Padre, yo no sabía hebreo, perdóname, yo no supe, esta señora me engañó y ¡pum! Le dimos cuello al anillo y lo rompimos, ¿no? Vean ustedes, este es un ejemplo que quiero que sepan también de quién aceptan los regalitos, ¿no? El espíritu de ocultismo puede estar
Vean ustedes una iglesia cristiana, alguien llegó y puso una maldición con grafitis, lo pueden ver, y hay iglesias, edificios, que sea en el edificio o sea enfrente del edificio, hay grafitis, como ya vimos en nuestras clases de guerra espiritual, el simbolismo satánico. ¿Se acuerdan de la clase de los símbolos? Ahí están en su libro, usted puede ver. Esto le va a servir para identificar cómo se mueve el ocultismo en su ciudad y cómo pintan las paredes, ¿no? Dios aborrece la brujería y el ocultismo y lo condena tácitamente. Deuteronomio 18, 9, 13 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique. Y mira toda la clasificación de brujos, no son brujos de un solo nivel. Hay especialidades de la brujería, para que me entiendan, ¿verdad? Adivinación, ¿quién mueve eso? Los adivinos. Agoreros, los que dan agüeros. Sortílegos, hechiceros, encantadores, adivinos, magos, ni quien consulte a los muertos, es decir, los espiritistas, ¿no? Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y como rubrica el Señor, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Estamos leyendo Deuteronomio 18, ¿verdad? Yo hace años tuve una congregación en la calle 25 y en la 11 poniente del centro de Puebla. Alquilamos un departamento cuando se iniciaba el Centro Cristiano Comunión y nos dimos cuenta que empezaron a aparecer grafitis enfrente de la escuela, de la iglesia, del otro lado de la calle, casi imperceptibles. Entonces fui con el pastor Joel Vázquez, le dije, mira, y entonces empezamos a ver y los borramos con aerosol. Estaban los grafitis en negro y les pusimos en blanco, ¿no? Y entonces, cuidado, ¿no? La meta del espíritu de brujería, cuando se mete, es destruir todo lo que la Biblia dice, ¿no? Ya vimos Gálatas 5, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne. Incluso ya vimos que cada una de las obras de la carne tiene un demonio asignado. Que si la persona persiste de vivir en la carne, les va a abrir puerta y se va a meter ese demonio, ¿no? Demonios, por ejemplo, de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, ¿no? Entonces, los que no asistieron a esta clase, les sugiero que vean esa de obras de la carne, la acabo de subir a YouTube, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, vean ustedes cómo ese espíritu de ocultismo, ¿no? Van a tener consecuencias en el mundo espiritual. El mundo espiritual no se puede diagnosticar científicamente, ¿no? Los científicos no, generalmente dicen son ateos, no son hombres de fe, ¿no? Y, por ejemplo, ahí vemos esta denominación pseudocristiana de allá de Brasil, y tiene fama de despelucar a las gentes, como dicen, ¿verdad? De solicitarles sus propiedades, quedarse con ellas, y meten un poco de brujería, ¿no? Entonces, vean, no todos los brujos siguen las mismas prácticas, pero son muy comunes, ¿no? Entre ellos, ¿no? Miqueas 5:12 dice, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros, ¿no? Vean ustedes.
Podemos encontrar en el ala de la iglesia evangélica personas que son sacarinero, ¿no? En el ala de la iglesia católica, pues ritos verdaderamente terribles. El pastor Abel Mendoza nos dice: yo era un brujo dentro de la iglesia católica, ¿no? Yo practicaba los chakras y los mantras y todo eso, y él practicaba adivinación, tanto que la gente lo iba a buscar más por la adivinación que por los secretos de confesión y todo. Y él ya renunció, él recibió a Cristo y renunció a todo eso, ¿no? Pero vean ustedes, las imágenes religiosas son hechicería, ¿verdad? Son una hechicería religiosa, ¿no? Es decir, se les confiere, se les atribuye un valor sacro, ¿verdad? Y lo peor de todo es cuando la gente les invierte fe, les invierte amor, le prenden una veladora, ya está prendiendo ahí una dedicación de fuego, ¿no? Y la gente no lo sabe, ¿no? Satanás en las asambleas de Dios, bueno, se ha descubierto que de repente algunos masones o algunos pastores están afiliados a la masonería. Me consta porque, digo, ya partió con el Señor un hermano que fue masón y nos decía: aguas, porque están infiltrados, ¿no? Entonces es difícil claramente distinguir entre brujería, magia, hechicería. Sutilmente quieren cristianizar, dicen: los masones pueden tener el culto que sea, hay párrocos masones, hay evangélicos masones, hay maestros de escuela masones, hay políticos masones, no se diga ya en Orizaba, Dios mío, masones aquí y allá, ¿no? Y los masones aceptamos a todos, ¿verdad? Pero cuidado, ¿no? Satanás puede tener muchos demonios poderosos trabajando en líderes humanos claves, ¿verdad? ¿Qué dicen ellos de sus creencias, no? ¿Verdad? Dice la escritura en 2 de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y anticristo, ¿no? Entonces, bueno, hay iglesias que están bajo el poder o la maldición de hechizos, de verdad lo están. Satanás quiere destruirlas desde adentro o desde afuera, ¿no? Por ejemplo, las iglesias del lobby LGTB. ¿Usted cree que tienen pureza? Pues no, no, o sea, están permitiendo que allí se encuentren parejas y hagan vida conyugal y les dan su bendición para que vivan juntos y al fin que Dios ama a todos, ¿no? Pero ¿hay pureza ahí? ¿Es la voluntad de Dios que se case mujer con mujer, hombre con hombre? Pues no. Pero vean ustedes cómo se ha popularizado todo esto, ¿no? Miren, la hechicería se puede meter, siempre va a tener estas características, ¿no? La realización de rituales, el uso de sustancias, objetos materiales que tienen poder satánico, pronunciamiento de un hechizo y un sacerdote satánico, un brujo que efectúa el rito, ¿no? Cuando tuve una iglesia ahí en el centro histórico de Puebla, en la región de La Cocota, una ocasión atrás de una puerta, ojo, atrás de una puerta que daba a la calle, dejaron una bolsa con inmundicias, con listones, con carne putrefacta, con hierbas, ¿no? Y está la bolsa y la señora que hacía el aseo, la hermana, se espantó mucho y le digo: ¿qué es esto, hermana Pati? ¿Qué es esto? Y ella: ay, pues es una brujería que vinieron a echar, o quién lo haría. Bueno, pues en el nombre de Jesús rompemos todo hechizo, oramos,
ungimos manos, tomamos la bolsa, llévese a la basura, no queda ni tocarla la hermana, no tenga miedo. Estamos quebrantando, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Le pongo varios ejemplos. Una ocasión estuve en Guatemala, fui a predicar a Guatemala con un equipo de hermanos, iba con alrededor de unos 6 hermanos mexicanos de nuestra escuela, hace años, y llegamos, la anfitriona fue la iglesia Camino de Salvación, ahí está la Misión Maná, y el día que llegamos, el pastor nos dice, oiga, llegaron ustedes, y vean ustedes lo que pusieron, y pusieron ese, no sé si alcanzan a ver un jeroglífico, arriba del nombre de la iglesia, ¿no? Y el pastor dijo, oiga, pues llegaron ustedes y alguien vino esa noche y puso eso. Pues alguien, un adivino, alguien que conoce de espíritus, los espíritus le informaron. ¿Qué hicimos? Oramos, tomamos palabras bíblicas, el que habita al abrigo del Altísimo, compramos un aerosol, color cremita, como el que estaba ahí en la iglesia, que por cierto ya le hacía falta una pintadita, y le echamos. Esto sucedió en Guatemala. Ahí está el pastor y está un servidor, y empezamos a orar, empezamos a ungir la iglesia por dentro. Vean ustedes, están las fotos, pero ven ustedes unos jarrones decorativos que estaban allí. ¿Ya los vieron? ¿Sí? Esos jarrones contenían tierra en el fondo y el pastor no se había dado cuenta que habían echado ahí tierra. Tierra, o sea, se supone que debían de estar limpios y ser decorativos, pero alguien echó 1 kilo, 2 kilos de tierra. Y dijimos, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y le dijimos, pastor, el Espíritu Santo nos está revelando que aquí le vinieron a hacer un trabajo de hechicería. No puede ser, porque aquí están unos hermanos. Pues sí puede ser, Señor. Y se le dijo, empezamos a orar, y el hermano Carlos, miren, ahí está abajo Carlos Guzmán, y quiero decirles que dentro de los jarrones sacamos la cucaracha más descomunal. Ahí el error de esa foto no fue haber puesto un tamaño de referencia como un bolígrafo, ¿no? Por ejemplo. Pues estaba así una cosa. Yo nunca había visto una cucaracha, bueno, ni en el trópico, allá en Acapulco, que se dan grandes, o allá en Veracruz también. Había visto una de ese tamaño, y yo dije, wow. ¿Y sabe qué había? Había lazos. Había lazos. Todo eso eran actividades que unas personas, no creo que haya sido actividad, esa iglesia no crecía mucho. Esa iglesia tenía problemas. Esa iglesia se le dijo al pastor, mire, está. ¿Y saben qué pasó cuando oramos? El pastor dijo, no es cierto. No. Su esposa estaba muy alarmada. Mire, esa experiencia en Guatemala es muy importante. Bueno, aquí está insertada la diapositiva de tomar la armadura de Dios, ¿no? Ahí en Guatemala, vean ustedes, ungimos los muros, reprendimos, tocamos el shofar, el hermano tocaba la trompeta de Dios, vean, ahí se les dio un báculo para que hicieran decretos, ¿no? De la palabra de Dios. Ahora, escuchen bien lo que pasó después de esto. Una semana después, fuimos a visitar varias iglesias porque la compañía profética iba con Yuhani, el profeta Yuhani, íbamos un equipo, fuimos a varias iglesias y nos dieron la noticia que prácticamente enfrente de esa iglesia, en un retorno de automóviles, así, hubo un asesinato a balazos, ¿no? Fue terrible eso, ¿no? Entender que se estaba metiendo un espíritu de muerte allí, ¿no? Y fueron a echar la maldición a la iglesia y la abrogamos con el poder del Espíritu Santo, rompimos la maldición
Y bueno, pues es lo que pasó, ¿no? Hermanos, cuidado con el espíritu de brujería. ¿Se pueden meter brujos a la iglesia? Sí. ¿Se pueden meter conscientes, infiltrados, hacer trabajo? Sí. Los pastores, los obreros de oración deben tener mucho discernimiento y constantemente estar expulsando en el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, a esos espíritus, y oren por los obreros guerreros de Dios. Por eso yo luego les digo, hermanos, oren por mí, ¿no? Porque el nivel de enseñanzas y estar compartiendo esto ya por años, por muchos años, ha sido una guerra de todos los días, hermanos, pero bendigo a Jesucristo que Él nos ha ceñido para la guerra y hemos tenido muchas victorias y muchas batallas. Que Dios nos bendiga, les ayude a todos y los cubro con la sangre del Cordero para que ninguna brujería llegue a sus iglesias. Amén. Hermano Pedro, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a iniciar con el espíritu de tibieza. ¿Cómo es este espíritu de tibieza? Pues es muy sutil, ¿verdad? Este espíritu entra prácticamente sin que la gente se dé cuenta. Simplemente pues empieza un pequeño cansancio, un tedio, pues pocas ganas de ir a la congregación. En sí es muy sutil y como les digo, prácticamente entra sin que se dé cuenta la gente. ¿Y qué es el espíritu de tibieza? Cuando se ha perdido o disminuido su amor hacia Dios, cuando se ha perdido el amor a nuestro Padre eterno, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. También cuando se perdió el hambre por las cosas de Dios, la palabra, la oración e ir a la iglesia. Es como les digo, entra sutilmente, aparentemente no se dan cuenta, pero empiezan a sentir cansancio, empiezan a perder el interés. O sea, es un espíritu, pues, pues muy sutil, que hay que tener mucho cuidado porque casi nadie se da cuenta de este espíritu. Se pierde la sensibilidad a la presencia de Dios, se pierde la sensibilidad de la necesidad de la gente. Vemos que la gente está en necesidad y prácticamente pues perdemos el interés, ¿verdad? No nos interesa ayudarla. Sabemos que está en alguna necesidad de oración, en alguna necesidad a lo mejor económica o lo que sea, y pues como que lo vemos como si nada, no nos interesa. Y la vida de oración se vuelve una vida rutinaria o simplemente se empieza a dejar de orar. Operan algunos creyentes que no son fríos ni calientes. Sorprendentemente hay un tipo de cristianos que dan náuseas a Jesús y eso lo vemos en Apocalipsis 13, 15 y 16, ¿verdad? Que le habla a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá y fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense nada más que cómo ve nuestro Señor Jesucristo a estas personas, ¿verdad? Como dice, ojalá fueras frío porque te puedes calentar, o que seas caliente para que sigas caliente y sigas en el Espíritu Santo. Pero el que es tibio, pues ahora sí, como dice el dicho mundano, ¿verdad? Ni picha, ni cacha, ni deja batear, no hace nada y nada más estorba en la iglesia. Y prácticamente este espíritu, pues es muy difícil de detectar. Es sí hay que tener muchísimo cuidado. Se podría definir la tibieza como una carencia de fervor en el amor a Jesucristo. Al comenzar se amaba, que como le decimos es el primer amor, pero ese amor se va acabando o decae. La tibieza consiste pues en un relajamiento espiritual, frena las energías de la voluntad y retarda pensamientos, los movimientos de vivir en el cristianismo, de un vivir cristiano. Como les digo, se van perdiendo el interés de todo lo que pues es de nuestro Señor Jesucristo, el interés de servirle a nuestro Señor. La guerra espiritual profética es llevada a la iglesia tibia. Si la gente se está comprometiendo en su enseñanza o en sus acciones con el mundo, prácticamente es cuando empieza a haber tibieza, ¿verdad? Que la gente se está comprometiendo con el mundo, en algunas cosas con el mundo. Y entonces, pues, van a hacer cosas que son del mundo y van a hacer cosas que son de la iglesia, ¿verdad? Y así, pues, no se puede servir a dos amos, ¿verdad? Ni al mundo o al dinero y a Dios, porque también eso lo aborrece nuestro Señor. Eso es una señal de que puede estar tibia la persona. Las iglesias tibias cambian constantemente sus puntos de vista para atraer a las personas culturales que la rodean. El enemigo las entibia. Una vida dominada por la mundanalidad tiene ciertas consecuencias inevitables. Como nos dice Santiago 4:4, ¿verdad? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿en qué se constituye? Pues en enemigo de Dios, ¿verdad? Y ahí ponen a esta persona tibia. ¿Y cómo va esta persona tibia? ¿Dónde va? Pues no va en un caballo, ¿verdad? Que es veloz. O él físicamente no va corriendo. Va en un caracol. ¿Y cómo es el caracol? Pues lento, ¿verdad? Lento, casi no se quiere mover. Y así es la persona que trae el espíritu de tibieza. No se quiere mover ni hacer nada para servir en la iglesia o para hacer cosas de la iglesia, como ya lo vimos anteriormente. Decae la oración, de acá el interés por lo de la iglesia, por los hermanos y principalmente pierde el amor de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que la iglesia no es solo un lugar donde los creyentes van a adorar, sino que la iglesia es el grupo de cristianos que comparten una fe común y la ponen en práctica con evangelismo, adoración, discipulado, ministerio y compañerismo para la gloria de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Y aquí vemos el espíritu de tibieza, ¿verdad? ¿Cuántos no se duermen en la Biblia o se duermen con la Biblia? Se empieza a leer la palabra y da un montón de sueño y se quedan dormidos. Ese es señal de que ya está en esa persona un espíritu de tibieza.
Uno de los principales signos de una iglesia tibia es la falta de dedicación en la congregación. Apocalipsis 3 nos habla de la iglesia de la Odisea, por la que se considera que era tibia. Era porque pensaban que eran autosuficientes, y no necesitaban depender de Dios, porque tenían riqueza, ¿verdad? Y decían que no, pues no necesitaban nada de Dios, que ellos podían solos. Y así como Dios nos prospera, pues Él igual y nos puede quitar todo lo que hemos prosperado, ¿verdad? Como le pasó a Job, que era una persona próspera, pero el enemigo empezó ahí a meter su cola y nuestro Señor le dio permiso. ¿Y qué pasó con Job? Que después de que tenía mucho dinero, pues lo dejó pobre, ¿verdad? Y hasta enfermo y con llagas. Así como hacía a la iglesia le decía que se sentía autosuficiente, pues igual podría venir un juicio de nuestro Señor y dejarla pobre, ¿verdad? Sin nada. ¿Cómo sabe una persona si un espíritu de tibieza espiritual lo está influenciando? Pues, como lo habíamos visto, cuando ha perdido o ha disminuido su amor hacia Dios. Perdió el hambre por las cosas de Dios, la palabra, la oración e ir a la iglesia. Ya nos da igual si vamos un día a la iglesia o no vamos. No, pues no voy hoy, voy dentro de 8 días. Y así no es. Hay que ser constantes. Se pierde la sensibilidad a la presencia de Dios. Se pierde la sensibilidad de la necesidad de la gente, como les decíamos. Vemos a una gente que tiene necesidad y pues nos da lo mismo, nos da igual. No sentimos la necesidad de la otra persona. Y la vida de oración se vuelve muy rutinaria, si no es que se pierde también el estar orando día a día. Y aquí tenemos un termómetro, ¿verdad? Este termómetro nos está diciendo cuando una persona es fría, tibia o caliente. No sé si lo alcanzan a leer. Dice afán cristiano, ocupado en el reino de Dios, cultura cristiana, despojada de todo para servir a la vida cristiana, ama y sirve a su prójimo. Esa es la persona que está caliente. La persona que está tibia, que es de las que estamos hablando, dice afán mundano, ocupado en el estudio y en el trabajo, cultura consumista, conformismo y bienestar propio, vida carnal, placeres con rótulo cristiano. Y el que es frío, pues es totalmente afán mundano, ocupado excesivamente en el mundo, cultural, consumista, pensando en bienes materiales, vida carnal, buscando placeres mundanos. Aquí vemos el que es caliente, estado espiritual aprobado, oración y lectura diaria, discipulado y adoctrinamiento, predicación con el ejemplo, cumplimiento de servicios o colaboración en el ministerio, vida cristiana comunitaria, asistencia congregacional. Aquí está igual lo mismo que el que está pues caliente, ¿verdad? Y aquí también vemos los que están tibios. Dice estado espiritual grave, a punto de ser vomitado, poca oración o solo peticiones por cosas carnales, poca lectura bíblica, sin adoctrinamiento, asistencia congregacional sin aporte o colaboración, incumplimiento en los ministerios o servicios, vida egoísta, pensando en sí mismo y no en los demás.
ese es el tibio, ¿verdad? Y acá está el que es frío. ¿Por qué es frío? ¿Por qué anda en el mundo? Pues porque no ha sido convertido, ¿verdad? Ya cuando se convierten, pues entonces, pues se encienden. Por eso Dios prefiere que seamos o fríos o calientes, pero no tibios. Vemos el estado espiritual, pues necesita a Cristo con urgencia. No hay oración diaria, no hay lectura bíblica diaria, pocas asistencias congregacionales y sin colaboración, si es que se congrega, ¿verdad? Porque pues los que están fríos ni siquiera se congregan. Vida egoísta llena de problemas y llena de pecados, arrastrado por falsos ministerios y por una vana religión. En Apocalipsis 3, del 15 al 16, nos dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. 20:22 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues ya vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, pues no quiere a los tibios, ¿verdad? Y que lo que pasa que Él los va a vomitar de su boca. ¿Y por qué? Porque pues prácticamente nuestro Señor nos dio todo, ¿verdad? Nuestro Padre Eterno nos dio todo. Y aquí lo tenemos en Juan 3:16, nos dio todo el amor en que siendo nosotros aún pecadores, pues nos dio a su Hijo y murió por nosotros. Y lo que dice Juan 3:16, que todos ya no lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los grandes hombres han tenido un versículo preferido, pero ese se ha hallado el versículo de todo el mundo, para todo corazón humilde. Aquí está la quintesencia del Evangelio. Este versículo contiene varias y grandes verdades. Nuestra responsabilidad es creer y proclamar con fervor y fidelidad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así como nos lo manda, como la única esperanza que tienen los pecadores ahora y por la eternidad. Pues, ¿para qué? Para ser salvos, ¿verdad? Para ser salvados, para que vengan a nuestro Señor Jesucristo y sean salvos, porque sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, nadie es salvo si no es por nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí llegamos con él, con este tema.
y vamos a dejar de compartir.